Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nueva cuenta en un programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy, May, vamos a tratar un tema que está, pues sí, tratándose desde un espacio, pues coyuntural. Se están abriendo en medios de comunicación entrevistas a personas que están hablando de esta temática, que están posicionando sus casos para fijar un ordenamiento jurídico, acercándose, haciendo un poco de trabajo parlamentario, ¿no? Para abordar estas temáticas. Y al final, más allá de estar a favor o en contra, me parece que una de las cosas que podemos rescatar de lo que vamos a estar hablando hoy día es precisamente pues la protección a derechos humanos y cómo al ser titular, pues también puedo yo opinar sobre lo que quiero hacer con mi proyecto de vida. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues justo de la eutanasia como un derecho a la muerte digna. Entonces, ¿te parece si empezamos, May? Sí, hay que comenzar. Este tema, pues cada día va tomando más fuerza, más relevancia, porque pues personas que tienen enfermedades terminales están justo luchando para convertir en un derecho esta muerte digna, ¿no? Y pues yo decía ya ahorita, en esta época hemos dejado un poco de lado o un mucho de lado estos prejuicios morales, incluso religiosos, ¿no? Porque mucho se decía, si tú te suicidas, si tú Ujú, terminas con tu vida, te vas a ir al infierno. Entonces, ujú. todo este tipo de cosas con las que crecimos muchas veces, incluso no nos permiten también visualizarnos como el poner fin a una vida que pues trae aparejado sufrimiento, dolor, y es por eso que se quiere terminar con esta vida, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Primero diferenciando aquí la eutanasia y la muerte digna, ¿no? Estos dos, pues obviamente son temas complejos, controvertidos, gente a favor, gente en contra, pero la eutanasia en sí se refiere a la práctica de terminar la vida de una persona que sufre una enfermedad terminal con el objetivo de aliviar el sufrimiento. O sea, sí tiene un objetivo, sí tiene un fin. Y bueno, la muerte digna, por otro lado, podríamos decir que se refiere al derecho de una persona de elegir cómo y cuándo morir, con el objetivo de que, pues también de mantener su dignidad y autonomía hasta los últimos momentos de su vida. La idea de que el ser humano, pues tiene que morir, digamos, con dignidad, ha dominado mucho estos debates bioéticos contemporáneos que están relacionados con el final de la vida humana, y muchos de los autores que abogan por el derecho a una muerte digna entienden que este derecho incluye a disponer de la vida propia mediante la eutanasia o el suicidio medicado pero asistido, basándose para ello en el respeto a la libertad individual y a la autonomía del paciente. Eh, También se afirma así que nadie tendría derecho a imponer una obligación de seguir viviendo, eh, o de seguir viviendo a una persona. No te pueden obligar, no te pueden decir, Ujú. tienes que seguir viviendo, ¿no? Y menos si estás con este sufrimiento extremo y que ya no deseas vivir. Llega un punto en donde dices, ya no deseo vivir, ¿no? De acuerdo con esta línea de pensamiento, en situaciones verdaderamente extremas, la eutanasia y la asistencia al suicidio representarían, lejos de algo malo, al contrario, representarían un acto de compasión. Y la muerte digna y el deseo de controlar la muerte, ¿no? A qué nos referimos? Bueno, la muerte digna en sí es la muerte que es deseada por una persona y se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados, así como todos los consuelos humanos posibles.
En otras palabras, podemos decir que una muerte digna es el hecho y el derecho a finalizar la vida voluntariamente, sin sufrimiento, ya sea propio o ajeno. Entonces, cuando la ciencia médica ya nada puede hacer para curar una enfermedad, pues, mortal, entonces ahí es donde se puede aplicar esta muerte digna o esta eutanasia. Este derecho a morir dignamente ha sido reconocido por el Consejo de Europa en una de sus recomendaciones en la 1418 o la 1418, que fue un debate en la Asamblea del 25 de junio de 1999 sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos. Este mismo se extiende en diferentes facetas. Por ejemplo, a proporcionar una información veraz, completa y respetando en su caso el derecho del paciente a ser informado. También tienen que garantizar que ningún enfermo terminal sea médicamente tratado contra su voluntad. Si no quieres, Ujú. no, no te pueden obligar. También hay que asegurarse que se respetará el rechazo a un determinado tratamiento médico en el caso de haberse formulado y también pues un testamento vital, directivas previas o voluntades anticipadas a recibir cuidados necesarios dirigidos para conllevar de la forma más confortable el proceso de enfermedad y también de muerte, a recibir tratamiento para combatir el dolor físico, aunque acorte la vida, y recibir el apoyo psicológico para poder paliar el sufrimiento mental. Entonces, en general, a esto nos referimos con la eutanasia, con la muerte digna y pues que en algunos lugares ya se lleva a cabo, pero siempre y cuando respetando y observando ciertas recomendaciones, circunstancias que nos dan o características que nos determinan organismos internacionales expertos en el tema. Pero bueno, hay algunos principios éticos, ¿no? Relevantes en esta medicina que Sí, sí, tú... sí, sí, Ujú. justo. De hecho, algunas cositas las fuiste tocando tú, pero me parece que es importante rescatar que si bien es cierto, se está apelando por esta decisión, ¿no? Pues dejar de vivir, por así decirlo, eso no Ujú. implica que de pronto no se deban atender ciertos elementos clave y fundamentales en este rubro, tomando en consideración que estamos hablando de posibles padecimientos que no solamente pues afectan esta calidad de vida, sino que incluso pueden tener efectos directos en cuanto a temas de que un tercero manifieste la voluntad o interprete la voluntad de personas, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, al menos desde esta parte ética en cuanto a la atención de pacientes terminales, estos principios éticos de los que es oportuno hablar respecto a la medicina paliativa, pues habla precisamente de, por ejemplo, el principio de veracidad, es decir, que le puedas comunicar toda la verdad al paciente, ¿no? Que le expliques qué es lo que está pasando, que también se lo expliques a los familiares y que a partir también de la información que se le brinde, justo pueda tomar las decisiones más adecuadas a partir de los tratamientos o de las informaciones que nos estén dando en relación a esa enfermedad y cuál es como la perspectiva a partir pues digamos como el grado de la enfermedad que tengo y cómo va a ser mi proyección de vida si no tomo tal o cual tratamiento, si dejo de hacer tal o cual cuestión, ¿no? Entonces, evidentemente sí es súper importante de pronto atender este principio de brindar la información, porque no hay que olvidar, sí, por supuesto, somos pacientes, no tenemos los conocimientos científicos que pudiera tener un médico, pero eso no quiere decir que no se pueda bajar el lenguaje para yo entenderlo, por supuesto, y que también es obligación de los médicos y médicas que nos puedan, pues de alguna manera, explicar para que yo pueda tomar esa decisión, ¿no? O sea, Ujú. básicamente es que te expliquen para poder tomar esa decisión. También se habla del principio de proporcionalidad terapéutica, que eso tiene que ver más con, ok, pero lo que me están ofreciendo tiene una alta probabilidad de beneficio o baja probabilidad de beneficio, ¿no? Porque con los casos que de pronto han estado sonando, es este tema de decir, ok, sí tengo una enfermedad, eh,
es una enfermedad que me va a llevar varias implicaciones. No necesariamente es una enfermedad terminal, pero es una enfermedad que ya no tiene cura y que eso implica que yo haga diferentes procedimientos o esté sujeta a cierto tipo de alimentación, por ponerles un ejemplo, y que eso... ¿De verdad yo quiero eso? Por ejemplo, voy a poner algo bien burdo, ¿no? Que me dijeran a mí en específico, es que para poder seguir viviendo es necesario que comas calabazas y zanahorias, ¿no? Yo en particular soy alérgica a las calabazas y a las zanahorias, ¿no? Entonces diría, bueno, sí, sí voy a vivir, ¿no? Pero ¿cómo voy a vivir si me Ujú. van a Sí, sí, sí. causar como esas afectaciones? Entonces, esto que me estás proponiendo, ¿de verdad me afecta? ¿Me beneficia? ¿Qué tanto me ayuda? ¿Qué no? Y que a partir también de ahí, pues yo puedo ofrecer ciertas... o me puedan proporcionar ciertas guías para tomar en cuenta estos elementos, al menos esto desde la parte más, una visión más católica, y eso esto lo han profundizado más Ujú. en el entendido de lo que entendemos como principio de proporcionalidad terapéutica, pero bueno, la esencia es esa. También otro de los puntos antes de que nos vayamos al corte sería el tema específico respecto a este posible o principio de doble efecto en el manejo de dolor y la supresión de conciencia. ¿Eso qué tiene que, o sea, de qué va, no? Hace poquito un familiar de mi pareja acaba de fallecer. Y justamente lo que nos contaban era, ella tenía cáncer. Entonces, ya los dolores eran muy extremos, ¿no? Muy, muy extremos, que lo que procedía en este caso era, en el caso de ella en específico, era ya inyectarle morfina, ¿no? Pero ¿hasta qué tanto para sanar un poco ese dolor, bueno, o frenar un poco ese dolor, porque no le está sanando, sino frenar ese dolor? Ujú. ¿Qué tanto se reduce tu vigila, ¿no? O tu posibilidad de tener la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, que desde ahí, pues también a veces para algunas familias esto puede generar alguna duda, ¿no? Así como de, ¿y por qué me lo va a dejar en coma? O lo que nos platicaban de pronto de estas personas que sufren quemaduras, que pues sí les inducen el estar dormidos para poder llevar los tratamientos y no estén sufriendo de dolor, ¿no? Y bueno, todavía hay otros dos principios, pero ¿te parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial para poder Sí. seguir platicando de esta temática? Adelante. Volvemos, vamos a una pausa comercial. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la eutanasia como un derecho a la muerte digna. Les estaba platicando sobre algunos principios éticos relevantes en cuanto a la medicina paliativa, y lo que me restaría platicarles un poco es este principio que tiene que ver con la prevención. Em, Dentro del tratamiento que de pronto se pudiera dar o el seguimiento paliativo que le pudiéramos dar a algún enfermo de una enfermedad terminal o de una enfermedad incurable, pues se habla de que podamos prever las posibles complicaciones y síntomas que con mayor frecuencia se presentan mientras se va evolucionando pues la condición clínica, y que pues bueno, de alguna manera tratemos de buscar esa prevención de esas complicaciones, pues igual, ¿no? Para el tema de garantizar esta vida digna. Y finalmente se habla del principio de no abandono. Este principio tiene que ver que ante casos graves, ¿no? Si bien es cierto, se garantiza el derecho de objeción de conciencia, que es este derecho que tienen las y los médicos para como que de alguna manera reservarse la atención de un paciente por una cuestión moral y ética que ellos deciden no atender. Por ejemplo, el tema de la interrupción legal del embarazo.
Cuando se hace toda esta regulación, sí se hizo un señalamiento expreso de objeción de conciencia para médicos que no quisieran llevar a cabo el procedimiento. Claro, la regla es, sí, sí te puedes inhibir de hacer el procedimiento, pero lo que no puedes hacer de pronto es que en un centro hospitalario todos se inhiban y que no se haga el procedimiento a la persona que ha solicitado esa gestión, ¿no? Pero bueno, también de ahí, pues implica que no se abandone, o dentro de este principio, no se abandone a una persona porque pues ha rechazado determinadas terapias, ¿no? A lo mejor en esta onda de, pero quiero salvarle la vida, ¿no? Sí, pero a lo mejor ella ya no quiere, esa persona ya no puede con lo que le está Sí. pasando, ¿no? Y bueno, hay otros conceptos ahí que están relacionados, ¿verdad, May? Sí, sí, sí. Bueno, vienen aquí, digamos que hay una tipología de la eutanasia y podemos distinguir, por ejemplo, la eutanasia directa, que consiste en adelantar, ¿no? Te adelantas a la hora de la muerte en caso de una enfermedad incurable y que admite dos posibilidades, ¿no? Esta eutanasia directa y activa, que es la, digamos, la causa de la muerte indolora a petición del afectado cuando pues es víctima de estas enfermedades incurables, progresivas, y también tenemos la eutanasia directa, digamos, pasiva, que la pasiva es por la que se precipita la muerte mediante la abstención. Es un no hago, ¿no? En el otro haces, en este no hago, abstenerme de efectuar actos médicos necesarios para la continuación pues de la precaria vida, que es, pues digamos que ya hay veces que el paciente dice, ya, ya no lo hagas, porque como decías, me lastimas más, me dueles más, me duele más. Algunas personas que dicen, yo no quiero que me pongan, por ejemplo, que me intuben, porque es algo muy lastimoso y dicen, yo prefiero que ya así no lo hagas. Entonces, a esto nos referimos con esta eutanasia pasiva, el no hacer. Y pues bueno, también hay una eutanasia indirecta. Ya vimos la directa, tanto pasiva como la activa. Hablamos de la indirecta, en la que la intención básica no es acortar la vida, sino aliviar el sufrimiento. Aquí esto consiste en procedimientos terapéuticos que suelen tener como un efecto secundario la muerte. Por ejemplo, la sobredosis de morfina para calmar los dolores, cuyo efecto secundario, pues se sabe, es una abreviación de la vida, digámoslo así. Entonces, hay otros conceptos también similares a diferenciar de la muerte digna, que son la muerte digna y el suicidio. El suicidio en ocasiones no es el acto simple o la omisión voluntaria de poner inmediatamente fin a la vida propia. El suicidio muchas veces o casi siempre es más una voluntad de no vivir que una voluntad de morir. Esta es la Ujú, diferencia, ¿no? ujú, Es voluntad de no vivir o voluntad de morir. Entonces, para esto basta con un análisis, pues, pormenorizado de los actos previos al acto suicida o la lectura de las cartas que con frecuencia, pues, dejan escritos algunas personas que se suicidan, o lo más importante, que es la diferencia posible entre suicidio y muerte digna, pues hay que situarse en la intervención o no de una tercera persona que pues es quien te puede realizar este acto letal. También esta muerte digna y suicidio asistido se diferencian en que el suicidio asistido pues es un concepto que se proporcionan por un tercero y de forma intencionada y con su autorización a una persona, los medios o procedimientos para suicidarse. Hay alguien que ujú, te ¿qué te brinda todo, proporciona? ¿no? Ujú, Ajá. En el suicidio asistido no existe como en la eutanasia una enfermedad o dolencia vital previa y se resume a la ayuda activa en la muerte inminente de alguien que desea hacerlo. Sí era necesario hacer como estas diferencias para que pudieran decir, bueno, es que ya no quería vivir y ujú, bueno, esto es diferente a ya no quería vivir, al ya quería morir, ¿no? ujú, Porque algo le aquejaba. ujú. Entonces, bueno, pero bueno, para cerrar el programa, no sé si tú El pudieras bloque, darnos el ahí ya bloque. el bloque, porque dije programa. Bueno, el bloque, antes de nuestra invitada, no nos falta nuestra invitada, pero sí para que tú nos dieras como ya este concepto ya muy enfocado de la eutanasia.
Sí, para bajarlo un poco a si se puede o no se puede aquí en el país, ¿no? Ujú. Si bien es cierto, se ha reconocido en otras, pues en otras latitudes como derechos poquitos, sí han sido pocos países. La realidad, al menos aquí en nuestro país, es que no lo tenemos autorizado. De alguna forma, sí se han hablado de decisiones en donde podamos decir, ok, sí, ya me dijiste que tengo tal o cual enfermedad, ya no quiero que se me apliquen tratamientos que prolonguen mi vida o simplemente ya ni siquiera quiero ya cuidados paliativos. Entonces, esto, pues sí tenemos una ley, al menos aquí en la Ciudad de México, que es la ley de voluntad anticipada, que pues esta ley permite que pues como pacientes podamos rechazar esos tratamientos que prolonguen la vida y no solamente es que prolonguen la vida, sino que van a también a prolongar el sufrimiento. Entonces, por eso se mandata o se puede hacer una disposición expresa en donde de forma directa o mediante un documento donde yo plasme mi voluntad anticipada para que en alguna forma, no sé, por ejemplo, que yo hago mi documento y se lo entrego, bueno, se hace con todo el rigor legal, pero de pronto le digo a Maiten, tú guárdame esto, ¿no? Porque si algo pasa, tú sacas mi documentito y ahí va a decir, bueno, la decisión o la determinación de norma respecto a qué iba a pasar en cuanto a su tratamiento médico viene en esta solicitud de voluntad anticipada, al menos desde la definición legal, perdón, pues implica que las personas puedan decidir de manera libre e informada si desean aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen innecesariamente la vida en caso de ser diagnosticado con una enfermedad avanzada, incurable, sin respuesta a tratamiento o terminal. De esta manera se obtendrían cuidados paliativos, los cuales controlen el dolor, ofrecen confort y acompañamiento con el fin de que la muerte llegue de manera pues natural, de acuerdo al curso de la enfermedad y de conformidad con el documento respectivo que haya elaborado la persona. Es decir, esto que les decía, él se llena un formato de voluntad anticipada, se hace un trámite en específico, nada más para darle esa validez y al menos si pudiéramos encontrar beneficios respecto a este tipo de decisiones, porque digamos que como que yo lo decido, pero el Estado es al que le corresponde tener toda la estructura para poder hacer valer esa decisión, porque si no de nada va a servir que yo le haya dejado mi cartita a Mayra, mi solicitud de voluntad anticipada, y que cuando Mayra la quiera hacer valer, digan, ah, pero pues aquí eso no vale, ¿no? No, pero era la decisión de Norma. Pues sí, pero aquí tomamos decisiones por ella, ¿no? O sea, por eso este documento es tan importante porque de alguna manera permite tomar decisiones sobre nuestra propia vida, ¿no? Entonces estamos hablando de proteger la dignidad, proteger nuestro derecho a decidir, ¿no? Si estos cuidados médicos quiero recibirlos o no al final de nuestra vida, pero también habla de garantizar el respeto y el acompañamiento, pues, de la familia, pues, esta parte del respeto que deben de tener el personal de la salud en este tipo de decisiones. También se habla o nos señalan estos lineamientos que podemos tener un representante que cumpla con nuestra voluntad, como el ejemplo que les decía. Yo le digo a Mayra que por favor cheque ahí que todo esté en orden de acuerdo a lo que yo dispuse. Y a veces eso también brinda esta tranquilidad a la familia porque pues evitan decisiones a veces muy complicadas, ¿no? Lo hemos hablado mi pareja y yo, eso lo hago de burla, lo confieso, ¿no? Pero él sí es muy de esta cuestión de hay que hacer sepelio y que los 9 días y hay que rezar y que todas estas cuestiones, él sí es muy de estos temas y yo no, yo sí es así como de, no, ya me muero, me incineran, ya, no sé, guárdame, ponme en algún lugar, pero ya, ¿no? O sea, como que mi vida física ya terminó y ya no hay más. Y como para él es muy importante, luego sí le he dicho así como de, cuando tú te mueras, yo te voy a incinerar. No, no vayas a hacer eso, ¿no? No, le voy a decir a mis hermanos y cosas así. Bueno, es que es eso, es el que ya no estemos en este plano, eso no quiere decir que no hay que respetar nuestra voluntad y a veces, pues, tomar esas decisiones solo nos compete a nosotros y a lo mejor podemos liberarle la carga a nuestros familiares a veces de, pues, de esto que
de por sí vivir una enfermedad es muy complicada al título personal, pues también quienes nos rodean, pues se van generando también estas afectaciones. Y ya por último, antes de darle, pues irnos a pausa para poder darle entrada a nuestra invitada, sí me gustaría hacer mención en relación al concepto de calidad de vida, ¿no? Porque eso es lo que de pronto viene inmerso en todo esto que estamos platicando, ¿no? Se trata de un elemento indispensable para lograr un cabal entendimiento de las personas que buscan terminar con su vida debido a una enfermedad y que la medicina ya no puede ayudarles. Entonces, calidad de vida no es un concepto sencillo, sí tiene que ver con un bienestar social, como un bienestar comunitario, pero lo podemos englobar en 5 aspectos, ¿no? Bienestar físico, bienestar material, bienestar social, desarrollo y actividad y bienestar emocional. Entonces, para poder hacer una dimensión de la historia de vida de las personas a partir de cómo experimentan una enfermedad de esta naturaleza que causa pues sufrimientos o afecciones pues graves, ¿no? Hay que hablar de pronto decimos, no, es que por supuesto hay que mantener la vida así, pero esa vida con dolor, esa vida donde no pueden comer cualquier cosa, o sea, ¿eso es calidad de vida? ¿O eso es nada más tener una visión de, Ujú. no, no hay que seguirlos manteniendo aquí? Si las personas de pronto ya no lo quieren, pues también hay que pensar desde este lado empático, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece si hacemos nuestra pausa comercial para darle entrada a nuestra invitada? Sí, 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 adelante, vamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Pues hoy estamos hablando, como les decía, pues de la eutanasia como un derecho a la muerte digna, y hoy nos acompaña pues alguien muy especial al que pues a quien le damos las gracias por estar aquí, y bueno, voy a leer su semblanza. Hoy nos acompaña Sandra Raudales Ruiz. Ella tiene una licenciatura en medicina por la UNAM, un posgrado en anestesiología por la UNAM, una subespecialidad en anestesia pediátrica por la UNAM, maestría en educación por la Universidad Anáhuac, y actualmente se desempeña como médico especialista en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, en la Ciudad de México, y es profesora adjunta del posgrado en anestesiología, avalado por la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Sandra. Bienvenida, Sandra. Gracias a ustedes por la invitación. Es un tema bastante complicado, complejo, al menos desde la postura legal y supongo que también desde la postura médica. Entonces, por ahí tenemos varias preguntitas. Mayra tiene la primera. ¿Cuál es tu opinión médica acerca de la eutanasia? Bien, sí, es un tema complejo porque desde que uno está en formación de medicina, vas en contra de la muerte y entonces hasta te mueve principios básicos y tan solo la palabra. O sea, al recibir la invitación, el decir, vamos a hablar de eutanasia, si hablamos de la palabra, pues thanatos va a ser morir y pues bien morir, ¿no? Y entonces es así como contradictorio, ¿cómo va a estar bien morirse? Pero bueno, y entonces me quiero apegar a lo que está ya en definición, ¿no? Que va a ser ese acto o procedimiento que lo tiene que realizar un médico para producir la muerte de un paciente sin dolor y a petición de ¿no? Para terminar con un sufrimiento de una enfermedad terminal. Y entonces aquí algo muy importante, una, que sea la voluntad del paciente, no de un tercero. Otra, estamos hablando que este paciente, una, es un adulto y dos, tiene conciencia. O sea, un paciente que tiene un tipo de retraso a nivel cognitivo o neurológico, pues difícilmente va a tener esa cuestión de yo decido que necesito una eutanasia o un procedimiento que termine con pues sí, con su vida. Una, que estamos hablando, obviamente tendría que estar enfermo, repito, de una patología terminal. Terminal significa que ya no hay cura,
como ejemplo sería una insuficiencia renal crónica. Llega a una etapa terminal donde puede haber algún tratamiento, pero ya no hay recuperación de la salud. Entonces ahí podemos estar hablando de una enfermedad terminal que conlleva sufrimiento, dolor principalmente, que es el dolor es el que más le mueve al ser humano que quiere evadir, y entonces es ahí cuando empiezan cuidados paliativos y estos temas de no se va a curar, entonces ya busquemos alguna otra alternativa. Ok, y en este entendido, por ejemplo, ponía un ejemplo hace ratito en el corte de un familiar de mi pareja que falleció. En Ujú, esta, ella tenía cáncer y sí. ya le habían detectado que era un cáncer terminal, ya estaba en la última Ujú, etapa y de hecho había ingresado a urgencias en 2 ocasiones y le habían dicho, es que ya no hay nada que podamos hacer, mejor que se ok. vaya a su casa. En ese entendido, digo, lo quiero mezclar aunque no es lo mismo, ¿no? Pero lo que quiero saber un poco es, la eutanasia sí está, con estos términos que estamos platicando, sí es un tema de muerte digna o también se podría ver como una cuestión de, bueno, ya en el caso del ejemplo que doy, bueno, ya la señora se fue, ya sé que no puedo hacer nada y me ahorro el gasto hospitalario que implicaría atenderla. Esto pensando en un sector público, ¿no? De atenderla. O sea, de pronto sí se puede llegar a tomar esas decisiones un tanto más administrativas que necesariamente humanitarias. Podría, o sea, actualmente estamos viviendo una etapa en la salud crítica. Y entonces, más allá de que nos estemos ahorrando el gasto, que también podrías hacerlo porque solamente le estamos prolongando la agonía. Ujú, No la vamos a curar, ya estamos hablando de un cáncer etapa terminal. Lo que podríamos hacer es mantenerla, no sé, lo más confortable posible. Una, sin dolor, bien hidratada probablemente, pero ya no la vamos a curar. Ajá. Y entonces, si yo la hospitalizo a esta paciente, pues obviamente va a ser un gasto público, un gasto hasta la familia, o sea, porque ujú. senta un cuidador y toda la serie de, de cuidados, redondando en esto, que se necesitan. Y entonces, tal vez este paciente que ya no va a curarse, ¿cuál sería el objetivo de curar a un paciente? Una, que siga con su vida, y dos, también que sea productivo. Entonces, este paciente que ya tiene una etapa terminal y que ya no va a regresar o a casa o a trabajar, pues es más bien un gasto del erario público, hablando de un sector público, pero también un gasto, si estuviéramos hablando a nivel privado, pues de la familia, ¿no? Y entonces aquí es pues una balanza de mm, lo hacemos o no lo hacemos, eh, siempre en pro, lo que debemos de ver es en pro del paciente, en este caso, ¿no? Entonces aquí ya vienen diferentes puntos de bioética, la voluntad siempre del paciente, pero sí se vería más como un gasto, pero también ahí ve la otra cara de la moneda, donde tienes un paciente que no lo vas a curar, a salvar o a rescatar, y aún así haga todo lo que sea necesario. Y haz de cuenta que entra todo el arsenal de médicos, medicamentos, quirófano, bla, 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 y se hizo ese gasto y al final de cuentas el fin fue el mismo. Entonces también es gasto. Y Claro. lo que debemos estar hablando, ¿cuál sería el bien común? O sea, Ujú, el bien común como sociedad. claro. Y ahí estoy pensando, Sandra, ya pensando en la sociedad, en la gente, eh, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo crees que tomaría la sociedad si se llega a legislar en este tema de la eutanasia? Bueno, si se legislara más bien la eutanasia, Ujú. ¿tú crees que estamos preparados como sociedad para este tema? ¿No? ¿Tú qué vislumbras? Todavía no, todavía no, tal vez estemos en vías. Una parte muy importante va a ser la religión. Somos un país católico que si así, te lo pongo en el principio de la vida, ¿no? Aceptamos los hijos que nos mande Dios y como nos lo mande. Entonces, también al final de la vida, cuando Dios se la quiera llevar, ¿no? Pues te puedes tener un paciente postrado en cama que hay que darle de comer, hay que limpiarlo, cambiarlo, bañarlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, 10 años, 20? No lo sé.
Entonces, si nos vamos, va a ser complicado que lo tome o que lo cobije o que lo entienda la sociedad. Yo te hablo de los pacientes y también va a ser complicado para los médicos, porque todavía estamos en ese chip de cómo voy a, o sea, que un paciente se nos muera para nosotros es como un fracaso, como una batalla perdida, algo que no vi, algo que no pensé, no traté y entonces por eso mi paciente murió. Entonces, sí está muy complicado. Yo creo que nos faltan no sé cuánto, 5, 10 años tal vez, porque lo estamos viendo en otros países y de América Latina, que sería nuestro referente, ¿no? Perú, Colombia, que ya lo tiene estipulado. Lo vamos a conseguir, sí, pero todavía nos falta porque todavía estamos en ese entendido de si mi paciente fallece es porque yo soy un mal médico, no porque hice todo lo posible y aún así, pues la enfermedad pues ganó. Ujú. Además, también vislumbro a reserva evidentemente, usted que es tiene la experiencia, que también no estamos muy empapados en nuestra propia salud, ¿no? De Ujú, alguna manera es así como de, ajá, sí, yo ya voy, ya cuando casi tengo el dolor extremo, pero que lo tenía desde hace una semana y pues, ya nada más llego y el clásico, ¿no? De esto, tú di que te acaba de empezar a doler hoy para que te atiendan en urgencias, ujú, pero ya llegamos a los servicios médicos cuando de alguna manera ya tenemos la complicación muy alta, porque no estamos como familiarizados con cuidarnos, ¿no? sí. Con tener este tema de prevención. Entonces, tampoco creo que sea una cuestión de, ay, sí, todo vamos a decir que queremos morirnos, no, pero sí creo que es una cuestión que sí hay que trabajarla también desde el plano cultural. Pero bueno, lo que sí tenemos hoy regulado, al menos en la Ciudad de México, es el tema de la ley de voluntad anticipada, ¿no? Aquí sí nos gustaría, pues, escuchar de pronto de su experiencia, si usted logró notar un cambio tanto médico como social a partir de esta ley, es decir, si la suelen usar mucho, no la conocen, ¿qué nos podría contar ahí un poco? Ujú. Sí, ahorita todavía no se ve como un cambio y luego también va a depender de diferentes áreas, porque una voluntad anticipada yo la vislumbro mejor en las terapias intensivas. Por ejemplo, un paciente que ya está en un área crítica, que son los cuidados intensivos, y entonces está intubado y tal vez necesita medicamentos para mantener frecuencia cardíaca, bueno, sus constantes vitales y de base tiene una patología que es incurable y entonces no hay cómo curarla y ya necesita medicamentos para mantener su vida y entonces ahí tal vez estamos hablando de adultos mayores y se le propone a la familia o la misma familia ya lo conoce sobre voluntad anticipada, ¿no? Se Ujú, platicó con la abuelita sobre que si ya necesitaban ponerle medicamentos ya no se hiciera, bla, bla, bla. Y también otra cuestión que no tanto es el médico el que lo ofrece, sino hay otros personajes en el sector público, va a ser la trabajadora social que puede tener este acercamiento con la familia y igual a nivel público, ¿no? Entonces, todavía nos falta uno, de la parte del médico, pensar en esa voluntad anticipada, preguntarle a la familia, porque eso es muy importante, porque si mi paciente no me puede contestar, pues quien me va a dar el aval o el consentimiento de hacer o dejar de hacer, pues va a ser la familia. O el paciente antes de perder la conciencia, pues, y estamos pensando que nos puede suceder que lleguemos al punto de no retorno, pues sí preguntarle sobre qué ha pensado sobre sí, esta ley, ¿no? De voluntad ujú. anticipada, pero todavía está en vías y quien um, no lo tenemos de pronto en todos los servicios, más bien en áreas muy críticas. Ok. Pero también viene esta otra parte, por ejemplo, que hay pues algunos lugares en donde se utiliza como pena de muerte la inyección letal, ¿no? Que de alguna manera podríamos decir se está pues avanzando en este paso hacia la muerte, pero ahora sí que por una sentencia. Aquí en esta parte de la inyección letal, ¿qué tan Ujú. eficiente es en dolor?
Ok. O sea, refiriéndose a que si la persona que le hacen pues que le inyectan esta sustancia, ¿le duele, no le duele? ¿Tú qué opinas también de esta inyección letal? Sí, bueno, en México no existe, ¿no? No hay No. pena de muerte, por lo tanto, pues Ujú. no tenemos esta inyección letal. Lo que existe en Estados Unidos o lo que reporta es utilizan medicamentos, en este caso benzodiazepinas y barbitúricos, ¿no? Entonces lo que veo reportado es pentotal y midazolam. Y entonces estos medicamentos, ¿qué hacen? Nublar la conciencia. Y entonces al quitarle la conciencia al paciente, el paciente deja de respirar. Al dejar de respirar, pues, eh, bueno, ya no tiene oxígeno, este oxígeno ya no llega al cerebro y pues fallece el paciente, ¿no? No, de lo que está reportado, repito, de Estados Unidos, no hablan sobre si utilizaron algún tipo de opioide o algún tipo de relajante neuromuscular que me estuviera asegurando, una, que al paciente no le duele y dos, que en verdad no va a respirar o no va a tener movimientos de respiración y esto cause agonía. Sería lo más humano, si se puede llamar de esa manera, poner opioides o medicamentos que no tenga, para que el paciente no tenga algún tipo de dolor. Y estos medicamentos, cuando se administran, pues regularmente pues no duelen, ¿no? Tal vez la sensación de que me están administrando un fármaco, pero en sí, pues no causa ningún dolor. Lo que a mí me causaría duda o un poco de remordimiento si nada más usara un GABAérgico, como son las benzodiazepinas, es que solamente le estoy nublando la conciencia. O sea, en mi paciente per se, al no tener conciencia, deja de respirar y solo voy a estar, pues no sé, siendo o viendo que él deja de respirar, hasta me lo estoy imaginando, ¿no? Hasta se pone morado y entonces dejó de respirar y por lo tanto la frecuencia cardíaca disminuye hasta que se cae en paro y nadie hace nada para sacarlo de ese paro, ¿no? Entonces sí a veces es dramático estarlo viendo. Sí, sí, suponemos que sí. Me imagino. Y Sí. justo pensábamos de pronto que usted nos ha referido, cuando se habla de una eutanasia, estamos hablando de que no haya dolor, de que Ujú. sea la voluntad. Entonces, es como, digo, sabemos que no lo tenemos aquí, pero de pronto lo que se pudiera tener en la experiencia de otros países funciona como una especie de inyección letal, pero con otras características voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero eso es como que pues, ya está inconsciente y solo le tapo la nariz o cómo Ajá. funciona aplicar una eutanasia. Sí, sería uno, no, le aboles la conciencia, porque estar consciente y estar viendo que no respiras ha de ser terrible, pues, ni a tu peor enemigo. Entonces, nublas la conciencia, aseguras que no respire, y lo último que sería, me imagino, es una inyección tal vez de potasio, que lo que haría es parar el corazón. Entonces, este electrolito, potasio, lo que hace es bloquea el latido del corazón. Y entonces ahí estás asegurando que ya no late, que ya no tiene oxígeno y esa sería la única, bueno, como yo me lo imaginaría, pero previo a no estar consciente. Al ya no estar consciente, ese cuerpo, o sea, esa mente ya no está, ese paciente ya no siente porque ya no tiene conciencia. Entonces, Ujú. así me lo imaginaría yo, que sería lo más humano posible. Y al inyectar potasio, eso es inmediato. Entonces, obviamente, esa muerte, pues va a tomar 1 o 2 minutos y no lo estás como torturando, ¿no? Sí, porque, ¿sabe? Sí. Digo, voy a hacer como digo, ya para acercarnos al, em, al corte. Voy a hacer una cuestión solamente para ejemplificar, pero pues entiendo que no es lo Ujú. mismo, ¿no? Nos ha tocado de pronto ver
con un animalito de compañía que pues ya trae alguna enfermedad y pues los llevamos, ¿no? A decir, Ujú, ya nos dicen ya no y pues ya no hay nada que hacer. Me acuerdo mucho de una ocasión de una gatita que lo que la veterinaria nos dijo fue, le voy a poner una inyección en el corazón. ujú, Y lo que ahí fue muy traumante, porque lo que hicieron es que sí le puso la inyección, pero le dejó la aguja, ¿no? Entonces, o sea, le dejó la jeringa con la aguja. Entonces se ujú, veía como su corazoncito se iba parando poco a poquito hasta que la aguja pues dejó de moverse, ¿no? Y ya sabíamos que ujú. pues ya había pues muerto. Fue muy feo, pues fue horrible, ni siquiera quisiera de pronto que eso, o sea, entiendo que eso no va a suceder así en un caso de una eutanasia donde estés viendo a tu familiar, pero de alguna manera sí, ¿no? Entonces, pues, lo mencionaba porque ahorita se me vino a la cabeza, pero bueno, andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa comercial y ahorita regresamos con otras preguntitas que tenemos? Claro que sí. Adelante. Volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos. Nos acompaña Sandra, la doctora Sandra Raudales Ruiz. Estamos platicando de la eutanasia como un derecho a la muerte digna. Y tenemos ahí otra preguntita. Nos has comentado que de pronto hay ciertas cuestiones que inciden en de pronto una decisión de esta naturaleza, pero voy a unir mis preguntas. ¿Cuál sería tu pensar en relación a por qué no hemos llegado a una legislación? Nos aventurabas que consideras que probablemente sí se lleve a cabo, pero que la efectividad es otra cosa, ¿no? De que se materialice. Y la Ujú, otra es, ¿qué tanto de estas nuevas generaciones de médicos que entiendo ya también están empezando a abordar temáticas doctrinales de derechos humanos, etcétera? ¿Qué tanto ahora esta nueva formación de profesionistas y ya la práctica, cómo verían esta visión de la eutanasia? ujú. Sí, yo creo que en México no se ha terminado de legislar, una, por falta de información. O sea, esto no se ha permeado en la sociedad y por lo tanto tampoco en estos médicos en formación. Si bien nos dan alguna materia de entre salud pública, derechos humanos, Helsinki, etcétera, no está tan normado, ¿no? O sea, está en vías, pero no como con la fuerza que debería estar para que ya todos estemos en el mismo tenor de, así como pides una firma de consentimiento informado para algún procedimiento, también ya ir por default sobre una voluntad anticipada o en los casos de ir viendo si no la eutanasia como tal, porque no está normado, el ya no hacerle más procedimientos al paciente que no decida él o que no decida la familia. Y en estas nuevas generaciones, sí están muy sensibilizados con respecto a derechos humanos y lo que el paciente decida, pero también lo que yo puedo opinar es que tenemos médicos en formación cada vez más inmaduros en su formación. O sea, como que para abordar estos temas hace falta un cierto grado de madurez, por lo tanto, haber vivido algunas situaciones para poderlo abordar. Entonces, yo los veo un tanto cuanto temerosos en abordar al paciente en estos aspectos, porque también para ellos es pues hasta un tabú estar hablando de la muerte o de estarle ofreciendo al paciente ya no más tratamiento, sino pues otras alternativas, ¿no? Entonces, es complicado, no imposible. Una información siempre va a ser la base del éxito, que tengamos todas las herramientas, tanto académicas, y de práctica, o sea, que sepamos que no está mal ofrecerle al paciente una voluntad anticipada o el ya no hacerle más procedimientos, tratamientos para prolongar su estancia en este plano, ¿no? En este plano terrenal. Sandra, ¿y qué tan común es que los pacientes pidan que los ayudes a terminar con su vida? Cada vez es más común porque se va pasando como a la información. Dentro del ámbito médico, los especialistas en este tema, que sería cuidados paliativos, que ya hay una subespecialidad,
al respecto. Somos de anestesiólogos de formación y posteriormente hacemos algo que se llama clínica del dolor y cuidados paliativos. Entonces, el médico más recomendado y estipulado que deba hacer este tipo de, hasta le llaman sedaciones paliativas, ¿no? Es el médico anestesiólogo. Entonces, tienes esa formación en tanatología, en el cuidado del paciente en etapa terminal, y entonces lo que se llega a ofrecer es este tipo de sedación. Les hablaba yo antes sobre el nublarle la conciencia, y aquí es este tipo de medicamento que tiene al paciente tranquilo. Lo más importante es ver lo que necesita el paciente. Muchos es cáncer que está provocando dolor, entonces mitigarle el dolor, ¿no? Tratar el dolor. Y luego otros, ¿no? Pues hidratarlo, o ayudarlo a que tolere vía oral y así está un poco más a gusto. Y pues sí, nublarle un poco la conciencia, pero lo llamamos sedación. Y de sedación puede ser una sedación muy leve, que es más, hasta hay pacientes que no han dormido en 24 o 48 horas por este dolor. Al quitarle el dolor, hasta duermen, ¿no? O con un poco de medicamento para sedar, pues hasta descansa, ¿no? Descansa él y descansa hasta la familia. Entonces, sí es muy frecuente, pero ya en pacientes con unos diagnósticos de cáncer terminal, y entonces entre, pues, no sé, la vecina, el amigo, conoces a un médico y el indicado es un médico anestesiólogo paliativista y se dedican a eso y van a domicilio, no tienes que llevarlo a ningún lado, el médico se traslada, lleva sus fármacos, este, y ahí está acompañando básicamente al paciente y tratando también a la familia, porque pues en este proceso de bien morir, pues están implicados pues todos, ¿no? Familia, paciente, médico y una muy buena comunicación de qué es lo que puede suceder. También, porque este tratamiento paliativo puede precipitar pues el deceso del paciente. Uy, qué Wow. interesante. Yo Sí, ya estamos como en los últimos minutos de la entrevista, pero no me puedo ir sin hacer una pregunta específica. Yo en lo particular tengo una enfermedad que se llama endometriosis y se me detectó ya muy tarde y perdí un ovario por la endometriosis. Ahora ya tengo adenomiosis, ¿no? También. Entonces, ahorita yo también ya estoy en puros tratamientos para temas de reducir el dolor en la medida de lo posible, alimentación, varias cosas, ¿no? Pero lo que yo quería preguntar es, ¿por qué el cuerpo reacciona ante estas cuestiones? O sea, usted lo refería, ¿no? A veces el dolor es lo que hace que las personas tomen decisiones. ¿Por qué el cuerpo, por ejemplo, en la enfermedad como esta que comento de la endometriosis o el cáncer, produce esos dolores tan infernales que yo lo he Uh-huh, experimentado y de pronto uno dice, no, es que ya, yo ya no puedo, ¿no? Ya es demasiado. uh-huh. O sea, ¿qué pasa en el cuerpo que se producen esos dolores que pues uno empieza a contemplar que sí, mejor es ya no estar acá? Sí, eso va en relación a la anatomía. Quien lleva el dolor van a ser las terminaciones nerviosas. Y entonces, uno de los lugares donde más va a doler es quien tenga más terminaciones nerviosas. Y uno de esos es el útero o toda la parte pélvica. Entonces, eh, esta, estas terminaciones nerviosas son grandes, anchas y en gran número. Y entonces ahí, desde el primer cólico menstrual, por eso molesta, ¿ok? Y entonces, si este útero está inflamado, pues está grande y se elongan más estas terminaciones nerviosas. Entonces, lo que más nos duele, una es la inflamación, la distensión. También tenemos en el abdomen una capa protectora que se llama peritoneo. Y cualquier cosa que lo elongue, que haga más grande, molesta y duele. Entonces, cuando analizamos la anestesia de un paciente, si ustedes, otro dolor que es muy, eh,
fuerte es lo de los huesos. Cuando tienes una fractura, ahí también. O sea, es un dolor que tú ya sabes o te van enseñando en la carrera que este pobre paciente le va a doler, ¿no? A diferencia de unas amígdalas, de unas anginas, pues duele menos. El oído también, que ahí vas relacionando, ¿no? Pero las patologías de pelvis es la que más me va a molestar. Entonces, es por eso. Hay diferentes tipos de dolor y todo va a depender del sitio anatómico que estemos hablando, pero es básicamente terminaciones nerviosas. Y entonces, también tipos de dolor, porque una cosa es sentir el dolor tipo cólico, de que sientes que no es como un dolor de un golpe, sino este cólico que tiene un punto más álgido y baja, ¿no? Cólico, llámese intestinal, porque luego los caballeros no van a saber de cólicos menstruales, pero es algo así parecido. Entonces, también lo que esté pegado a las costillas, también tiene varias terminaciones nerviosas, ahí también puede molestar. A diferencia, no sé, si tuvieras una lesión en un muslo, por ejemplo, también las mamas, el cáncer de mama también duele, pero también va relacionado en eso, ¿no? Nuestros cambios hormonales también dices, hasta me molesta. Entonces, cualquier aumento en una tumoración, en una inflamación, pues ahí es lo que más molesta. Pero algo que en el caso de la mujer, algo que duele bastante, pues es el útero. Llámese para ciclo menstrual, hasta para la embarazada y hasta para el trabajo de parto. Entonces, sí va en relación a todo eso. Y si estamos hablando que está enfermo o distendido o inflamado, pues por eso duele bastante. Sí, bueno, qué bueno que me explica, porque yo siempre quiero saber de dónde viene ese dolor, ¿no? Pero dónde viene ese dolor? Así sí. es. Entonces, pues le damos las gracias por habernos aclarado muchas de nuestras dudas. No sé si hay algo que le quiera dejar de mensaje al auditorio o algo que considere que no le preguntamos, pero es necesario saber. Ahora sí que es adelante. Pues nada, platicar en familia sobre la voluntad de cada quien. Algo que yo quiero para mí es que cuando a mí me determinen que ya no hay nada que hacer, me dejen en la tranquilidad de mi hogar, no terminar en un hospital, porque la verdad es triste estar en un hospital si no tienes que ir a trabajar. Y entonces le digo yo, sin tubos por ningún sitio, ni tubos para que me ayuden a respirar, ni en una terapia, ni sola, ni mucho menos. Entonces, pues eso es lo que yo quisiera que la gente se llevara, cómo les gustaría terminar su vida y luego hacer un poquito pues, la familia, ¿no? Porque luego nosotros somos los egoístas y le pedimos al médico que haga todo lo necesario para que no se nos vaya nuestro ser querido, pero pensemos en el confort y lo mejor para ese ser querido, aunque nosotros tengamos que sufrir, pero pues él estaría sufriendo más. Pues claro. Nada, eso. Muchísimas gracias. Mayra, ¿algo con qué cerrar este programa? Muy interesante todo, Sandra, de verdad muchas gracias. Y vemos la muerte desde otra visión, ¿no? Ya como un derecho, como un acto, decíamos ahí, de compasión y desde luego hablado con anterioridad con la familia, eso también es un acto de amor, el decirle a la familia qué es lo que uno desea. Pues muchas gracias, Sandra, por haber estado aquí. De nada, agradezco nuevamente la invitación. Pues dejamos la puerta abierta para otro programa, es usted bienvenida y pues no nos queda más que despedirnos, pues ya saben, nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC Radio, buscar también nuestros videos en CIMAC TV a través de YouTube o pues llamar al número de cabina 55 35 08 47 61. Pues no nos queda más que despedirnos, nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.